Solo obsérvame, Ellie. Resuelvo ecuaciones con la mano derecha y escribo nombres con la izquierda. Ahora tomo una fritura y la como. La verdad es que a mí me gusta bastante lo que es el anime, sobre todo por sus muchos géneros. Desde los más fuertes, por así decirlo, como Umineku Nakukoro-ni o Higurashi Nakukoro-ni, e incluso pues algunos animes de romance como los que son Nodabile Cantabile o Ore Monogatari. Pero tengo que aceptar que digamos que gran parte de mi cariño son más por los clásicos, como Dragon Ball Z, Caballeros del Zodiaco, Ranma y medio. Y digamos, al que le tengo un más amor y odio al mismo tiempo es a claramente Death Note. Uno de los animes que estoy seguro que gran parte vimos y que realmente tiene muchos personajes que pueden llegar a ser tus favoritos, como lo son Light o L. Y te soy sincero, aquí mismo yo puedo decir de que no soy la excepción, de que a día de hoy todavía tengo un póster de Death Note en mi cuarto, simplemente por el hecho de que me gusta bastante la serie, a pesar de que el final no haya sido bueno. Pero les juro que si hay algo que nunca me pude sacar de la cabeza, por más de que lo miré, lo remiré y lo remiré, fue la parte de la muerte de L. Lo cual tengo que admitir que durante un tiempo hizo que dejara la serie, porque prácticamente la verdad es que me gustaba el personaje y yo sentía que al morir L ya directamente pues no tenía sentido seguirlo si no estaba el personaje que a mí me gustaba. Pero pues la verdad es que a medida que lo fui viendo me fui dando cuenta de los tremendos guionazos que se marcaba Light para salvarse de todas y cada una de las situaciones que los tenía prácticamente en jaque mate. Y pues hubo un momento en el que estuvo a punto de ser atrapado y luego resultaba que tenía algún plan o obra del destino, que resultaba que los investigadores también eran idiotas, que no podían hacer algo tan básico como simplemente decir, ok, estas son las pistas, esta es la persona que más calza. Por ello, en este video vamos a explorar de ciertas formas cómo Light hubiese sido atrapado en la vida real si los policías tuvieran aunque sea 2 neuronas para pensar bien. Y créanme que ya es mucho decir, por tener a alguien digamos como Matsuda en el equipo. Pero bueno, yo soy su amigo Nuno Bigotes y comencemos con el video. A ver, estarán de acuerdo conmigo en esto. A lo largo de la serie, vemos que la policía tiene la capacidad de capturar a los delincuentes con una base de datos. Algo muy común que se utiliza en la vida real para capturar a algunos delincuentes cuando digamos no utilizan guantes o algún instrumento para cubrirse las manos, o en algunos casos se utiliza pues una clase de pañuelo con algún tipo de, ¿cómo les podría decir? Como líquido, lo cual se utiliza para limpiar esas cosas y pues que no quede ninguna muestra que pueda ser utilizada en los objetos prácticamente como pistolas, cuchillos o cualquier tipo de arma. Y hay que ser sincero, desde el momento en el que tuvieron en sus manos la Death Note, por más de que no la consideraran como una amenaza real, ya que entiendo, no conocían lo que era capaz, debieron por lo menos, y repito, por lo menos sacar las huellas dactilares del cuaderno para comparar con alguna en la base de datos que ellos tenían. Con solo eso, créanme que hubiese sido facilísimo identificar que era parte de la familia Yagi. Y créanme, es muy normal que la policía tenga en la base de datos la huella o un parentesco en sus registros de la familia de sus trabajadores. Por lo tanto, digamos, si no hubiesen podido sacar alguna huella, pues hubiesen encontrado ya sea algún resto de piel o incluso sudor en las páginas. Para quienes no lo sepan, pues son aquellos que se encargan de la comparación de la caligrafía de las personas. Es decir, son por ejemplo aquellos que podemos ver en alguna serie estilo CSI, que comparan la firma, cómo está escrito el nombre de una persona y hasta con qué mano se escribe. Es decir, básicamente lo podemos resumir como expertos en la caligrafía y en la detección de inconsistencias. Ahora, creo que estarán de acuerdo conmigo de que este es un punto muy importante que se podía utilizar para atrapar a Light.
Principalmente porque sabemos que él nunca se preocupó por cuidar la forma en la que escribe en la Death Note. Peor aún, cuando este formó parte del caso de la investigación de Kira, supongo yo que tenía que marcar cuándo llegaba y cuándo salía, o al menos firmar algún documento o algo importante sobre los informes. Con ello, una vez que el cuaderno pasara a manos de la policía, estos solamente tendrían que llevarlo con este profesional para que comparara las letras con el mismo departamento. Y como sabemos, L ya tenía como principal sospechoso a Light. Creo yo que con esas suficientes razones podrían simplemente comparar la letra con el señor del Nuevo Mundo y haber sido atrapado en cuestión de días. Irónicamente, esto sale en la serie y me pareció el guionazo más estúpido que se me pudo haber ocurrido. Y es el simple hecho de que alguien no tomase en cuenta las cámaras de seguridad que habían en la estación de policía y pidieran las grabaciones solamente me hace pensar que la policía es retrasada o deliberadamente se hacen los idiotas. Pero bueno, hagamos que les compramos el hecho de que las cámaras de seguridad no estaban funcionando en ese preciso momento. Me van a decir que no habían más cámaras de seguridad en toda la estación y que el simple hecho de que Light de repente se ponía a hablar con Ryuk en la propia estación no debía levantar alguna sospecha. Llámenme paranoico, pero no me parecería que a alguien le debiese llamar la atención que tuviese una conversación con alguien imaginario, y más cuando L y los demás ya tenían conocimiento sobre la libreta y los Shinigamis. A ver, yo le tengo un cariño muy grande a L, es uno de mis personajes favoritos, pero hasta yo pienso que aquí fue un idiota a más no poder. Porque creo yo que el simple hecho de haber podido utilizar esto con mayor inteligencia, porque él sabía que el que se hacía llamar Kira era un estudiante de la región de Kanto y que debía asistir a la secundaria debido a los horarios en los que mataba, y lo confirmó prácticamente con el sacrificio de Lynn L. Taylor. Él simplemente podría haber guardado la información en lugar de decirla en la televisión para alertar a Light. Imaginémoslo por un momento. L sabe de esta información, decide no difundirla, crea un patrón a través de las muertes y poco a poco va descartando a los estudiantes que no cumplen con ciertos requisitos. Lentamente se va acercando y decide mandar a Naomi Misora a investigar la escuela de forma discreta y yendo a los colegios de Japón para advertirles sobre la amenaza llamada Kira. E inevitablemente en algún momento se cruzaría con Light y puede o no puede que termine muriendo. Es ahí que L se enteraría no solo de la ubicación de la escuela secundaria, sino también del grado e incluso de los estudiantes que forman parte del salón. Con esa información creo yo que el adicto al azúcar busca al estudiante con el que inevitablemente Naomi Misora tuvo contacto y ¡voilá! Light queda como sospechoso con algunas pruebas circunstanciales. Miren, me sorprende que irónicamente esto sea lo que menos hacen en la serie: utilizar o crear básicamente un perfil que les permita ir descartando o agregando los patrones y comportamientos sobre el pensamiento que tiene Kira. Como mencioné antes, solo sabían que era un estudiante y que castigaba a los criminales y ya. Pero descartaron totalmente las posibles variantes que poco a poco pudo ir ayudando a desenmascarar a un ególatra como Light. Primeramente, su sed por creerse el juez, jurado y verdugo de las personas que estuvieran encarceladas sin siquiera pensar en que alguno podía estar ahí por error o por alguna incriminación, mostrando que Kira no le importaba realmente inculcar justicia, sino más bien demostrar que él tenía el poder necesario para doblegar a quien estuviera en su contra.
Y luego, conforme iba avanzando el caso, veríamos algunos rasgos más notorios en él, como la falta de improvisación, algo que Light no tenía, a pesar de que era una persona lista para crear planes. Además de comportamientos psicopáticos como la manipulación y el narcisismo en extremo, lo cual le daría a la policía unos parámetros específicos los cuales poder seguir sin obviamente revelar más información de la que debería. Con simplemente esos puntos, simplemente eso, hubiesen tenido las herramientas necesarias para que Light hubiese caído, sobre todo cuando este recuperaba la memoria tras recuperar la Death Note, y si no, es que mucho antes. ¿Y qué les puedo decir aquí? Es ese mismo narcisismo y egocentrismo de Light al tener el cuaderno que poco a poco su psique fue cambiando, convirtiéndolo de un estudiante ejemplar que muchos los consideraban atractivo, que tenía buenas notas, de una familia respetuosa y con un prospecto de futuro idóneo, a un individuo que simplemente quería dominar a todos para que entendieran que él era la ley y el orden del mundo. ¿Y qué resultó de eso? Solo bastó con que alguien como Lynn L. Taylor se burlara, casi diciéndole que su mamá se la comía, y automáticamente se enfureció a tal punto que ni siquiera pensó que podía ser una trampa, o siquiera que era una clase de mentira el nombre que estaba escrito en la televisión, lo cual demuestra que ante la burla y la provocación, él no pensaría y se dejaría llevar. Algo que incluso ocurrió casi al final de la serie, que ante la presión no tuvo de otra que aceptar que su plan había fracasado estrepitosamente. Y creo yo que aquí me voy a meter a algo un poco controversial, pero creo yo que la policía pudo haberse quedado callado y simplemente utilizar a algunos de los criminales que eran más peligrosos e irlos descartando por los lugares por los cuales Light pudo acabar con ellos. Así solo tendrían que esperar a dar una noticia falsa de que algún criminal se escapó o estaba suelto por los barrios cercanos a donde vive Light, y este no iba a poder evitar acabar con él, ya sea por proteger a su familia o simplemente por su ego, confirmándoles no solo el área, sino poco a poco teniendo lo necesario para dar con el paradero de Light. Y como podemos ver, Light no era tan inteligente o la mente maestra que nos hacen ver en la serie. Fue simplemente un cúmulo de coincidencias y de que este fuera el favorito de San Pedro, pero sinceramente no niego que Light Yagami tenga un poquito de grado de inteligencia, pero solo por conveniencia y no porque realmente se lo haya ganado. Pero bueno, espero que les haya gustado el video y no olviden comentar y compartirlo para que sigamos creciendo. También me gustaría saber sus opiniones acerca de este personaje y si creen que Light es idiota o simplemente fueron, digamos, pequeñas casualidades. Y quién sabe, tal vez más adelante podría contarles sobre algún otro personaje que pudiera haber sido atrapado de las formas correctas. Pero eso es para otra historia. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre?